Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra sesión académica del día de hoy. En este miércoles que ya se volvió tradición, ya hasta a veces nos preguntan, el siguiente miércoles que toca, el siguiente miércoles que toca, pues así será. Así estaremos todo este año. Y bueno, bienvenidos todos. Tenemos inscritos incluso de otros países. Eso nos pone muy feliz que estén por acá. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la masterclass del día de hoy con un tema muy interesante y que dirán, ¿qué es esto? Es muy nuevo y el enfoque que le vamos a dar el día de hoy seguramente les va a gustar mucho y esperamos su interacción al final de la clase, ya sea poniendo su comentario o alzando la mano y con gusto les daremos la palabra. El día de hoy está con nosotros un gran amigo, él es el doctor Tomás Barrientos Fortes, es CEO de SUSA Global Health, exdirector de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Anáhuac Norte, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en cirugía y está certificado y ha sido recertificado por el Colegio Consejo Americano de Cirugía, perdón, y bueno, es autor de múltiples libros y bueno, un gran maestro para todos nosotros y también parte de la familia de Med Scientific y pues haciéndolo público, gracias por el apoyo que nos ha dado, doctor. Bienvenido. Gracias, gracias, Uriel, te agradezco muchísimo. Pues aquí estamos listos. ¿Quieres que nos conectemos a la pantalla? Adelante. Gracias. Bienvenidos a todos, y muchas gracias por acompañarnos un poco tarde aquí en México, las 8 de la noche, así que trataré de ser sintético y al grano. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve en la Listo. pantalla? Todo bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues como el doctor Barraza me ha invitado a que participe con ustedes en la noche de hoy, pues quisiera yo agradecer a Med Scientific este honor de poderme conectar con cada uno de ustedes. Y cuando hicimos el análisis, le comenté yo a los organizadores de estos eventos que hay un tema muy importante porque ellos me explicaban que trataban de enfocar todas sus pláticas, sobre todo a la medicina en general, ¿no? No desviarse hacia una de las especialidades, sino más bien empezar desde la atención primaria, pero irnos hasta la tercera nivel de atención médica también, si fuera necesario. Y este tema, la compasionómica, que no es una palabra original mía, es una palabra real, todavía no está en el diccionario, en el Real Diccionario de la Lengua Española, pero ya en los Estados Unidos se maneja y ahorita vamos a ver cómo surgió todo esto. Esto hace realmente que nos detengamos un momento en la evolución de la medicina y podemos ver desde la etimología de la palabra, compasionómica, viene de compasión y ómica. Y vamos a tratar de explicar por qué se le puso este nombre y qué fue lo que llamó la atención de los creadores de este término para empezar a trabajar esto. Este es un término que ha tenido mucho efecto, sobre todo en los Estados Unidos, donde nace, y sobre todo porque los Estados Unidos han tenido una gran tecnificación de su medicina. Probablemente en los lugares donde no estamos tan tecnificados, el concepto de compasión médica sea un concepto más normal. Empecemos entonces. Eh, ah, Déjenme ver aquí nada más cómo podemos esto aquí. Bueno, en el contenido de esta presentación, pues vamos a hablar primero qué implica la compasión en la ciencia médica. ¿Por qué no olvidar a la compasión en la práctica médica? ¿Qué elementos propios del componente ético de la persona nos llevan a vincular a la compasión como un acto médico? ¿Tiene la compasión un lugar en la medicina del siglo XXI o es un término que está fuera de época? Y la importancia de actuar médico como un médico compasivo, con la conciencia ética de ser un médico compasivo. Bueno, empecemos con este artículo. Este artículo fue escrito por López y Moreno en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos son doctores en psicología y trabajan en la Facultad de Psicología y crearon
este concepto que es precisamente la escala de compasión, le llaman ECOM, y está muy enfocado para la población mexicana. Eh, ah, esta escala eh, trata de entender un poquito las características de la compasión. La compasión ha sido considerada como una experiencia afectiva, ¿verdad? Y cae dentro del rango de las emociones morales. Y aquí ya empieza a llevarnos hacia la ética. Las emociones no necesariamente tienen que estar vinculadas con la ética, pueden ser emociones reptilianas, como les llaman algunas personas, que se encuentran inclusive hasta en los animales pequeños, ¿no? Como el miedo, la alegría, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la compasión, que es una emoción moral. Y estas emociones morales están conformadas por las relaciones y sobre todo los juicios que tiene que hacer la persona con ella misma y con los demás. Esta compasión se asocia entonces a intereses de bienestar social y personal. Y esto es la cosa más interesante porque desde aquí empezamos a ver que la compasión tiene un efecto en el que la da y la recibe, en el médico y en el paciente. Y esto es lo que dio origen precisamente en estos médicos que se encontraron con esto, en cómo ir midiendo la ciencia de la compasión. Esta compasión se vincula con la cultura. Hay maneras de hacer compasión. Diferentes culturas lo expresan de diferente manera. El contexto de la sociedad y una evaluación previa a su manifestación. Eh, uh, las emociones morales, como la compasión, son desencadenadas por la percepción del sufrimiento ajeno y están definidas como una respuesta emotiva a un juicio de valor acerca del padecimiento que está sufriendo una persona. Por eso esto cae de manera natural dentro de las ciencias de la salud, no nada más del médico. El médico como líder de la atención sanitaria, pero dentro de todo el equipo sanitario, incluyendo psicólogos, nutriólogos, etcétera, 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 o inclusive enfermeras, y personal paramédico, ¿verdad? La subdivisión de las emociones nos lleva, entonces, las emociones morales en cuatro áreas importantes. Las emociones morales, que tienen que ver con la condena que hace el individuo sobre los hechos. Las emociones morales, que generan una autoconciencia en la persona que las está teniendo. Las emociones relativas al sufrimiento ajeno, como es la compasión. La compasión cae dentro de este rubro. Y las emociones de admiración que siente uno por lo que está sucediendo a su alrededor. Vamos a centrarnos en las emociones relativas al sufrimiento ajeno. López y Moreno hicieron un cuestionario con 26 ítems. Y aquí nada más seleccioné 9 de algunos de estos ítems que ellos empezaron a aplicar a las personas con las cuales fueron construyendo un constructo de lo que es la escala de medición de la compasión. Cosa muy interesante. Solamente a los psicólogos se les ocurre pensar así, pero lo hicieron muy bien y vale la pena. Aquí está la referencia por si la quieren ustedes checar. Este constructo tiene dos rubros importantes. El rubro de la empatía, que tiene el que da o que está ejerciendo la emoción de la compasión, donde están estos ítems del constructo, y en el otro rubro, que es el rubro de la conducta de alivio. El médico trata de ser una persona empática y de aliviar en su paciente, y cada uno de estos cuestionarios, los ítems, están enfocados a esas acciones. Las contestaron, las analizaron, les dieron un grado de potencia y crearon este constructo que le llaman compasión. De esta manera, el constructo compasión se define como un profundo deseo de aliviar el sufrimiento propio y el de los demás. ¿Qué implica entonces la compasión en la ciencia médica? Bueno, esta diapositiva es una diapositiva interesante donde pone lo que es el liderazgo en la práctica médica y cómo el liderazgo del médico que lo ejerce va marcando el rumbo a seguir del resto de los miembros de su equipo.
Si esto lo aplicamos a la compasión, un médico compasivo va a hacer que el resto de los miembros de su equipo, no nada más médicos, sino enfermeras, estudiantes, hasta personal administrativo, genere también reacciones de compasión hacia los pacientes que está tratando este médico. Y aquí entramos ya al tema de la compasionómica. Estos dos médicos, Tresiak y Mazzarelli, son realmente los creadores del concepto, del término de compasionómica. De hecho, aquí les pongo yo a ustedes una referencia que la pueden checar en internet, donde está www.compassionomics.com. Es un portal interesante donde ellos exponen un poco acerca de por qué empezaron este concepto de compasionómica. Son médicos que han estado vinculados sobre todo con terapia intensiva y ven mucho el sufrimiento de la persona, pero se dieron cuenta de una cosa interesante. De hecho, el documento que ellos hacen para explicar su término escribieron un libro que se llama Compassionomics, muestran que la compasión en la atención sanitaria no es solo una respuesta emocional, sino que tiene efectos positivos y que además son medibles en los resultados de los tratamientos de los pacientes y en el bienestar de los profesionistas. O sea, esto afecta tanto a los pacientes como al médico que es compasivo. Y uno debería pensar, bueno, ¿que no todos los médicos son compasivos? Pues no. En su estudio, ahorita lo comentamos un poquito más adelante, se fueron encontrando grandes sorpresas. Una cosa interesante, y por eso el término de ómica, que tiene que ver con ciencia, es que la ciencia es moldeable, es manejable. Y ellos se dieron cuenta que abordando el tema científicamente, podían facilitar el entrenamiento y la práctica de la compasión dentro de la medicina. Este es el libro, lo pueden ver ahí en su portal, dice Compassionomics, la evidencia revolucionaria científica de que tener cuidado a los pacientes pues, hace la diferencia. Y este término de caring es un término interesante que lo vamos a comentar un poquito más adelante también. Y están ahí por Stephen Trasiak y Anthony Mazzarelli. Bueno, lo interesante es que la compasión es un deseo genuino y crucial por ayudar, permitiéndole al médico brindar la atención con respeto y dignidad que todo paciente merece. Es interesante porque aquí, por ejemplo, el doctor Berwick, que es presidente de un instituto que se llama Mejora de la Atención Médica, que lo pueden ver, lo tomé de esta referencia de Compassionomics, decía, la compassionómica proporciona evidencia de que la compasión afecta no solo los resultados de nuestros pacientes, sino también la salud financiera de nuestras organizaciones. Qué curioso, porque vivimos en una época donde el costo de la medicina está muchas veces impidiendo que los tratamientos se hagan de manera ideal o efectiva de acuerdo a la ciencia médica del siglo XXI. Y cuando hablo de la tecnología es tanto en el aspecto diagnóstico como en el aspecto terapéutico. Pero el abuso de esa tecnología es lo que encarece a la práctica médica. En la presentación que hicieron hablaron de la empresa donde estoy ahorita trabajando muy duro, que se llama SUSA Global Health, donde nosotros estamos enfocados a encontrar soluciones para que el cuidado de los pacientes sea cada vez más centrado en el paciente y además con un alto sentido de valor en la práctica médica. Y la compasión, curiosamente, es uno de los elementos morales más importantes que hacen que los proveedores, que son compasivos, tengan un mejor efecto financiero a la hora de aplicar sus tratamientos. Tienen mayor empatía y tienen mayor ganas de ayudar al paciente. Y esto lo vamos a ver adelante un poquito más claro. Este impacto es sobre el bienestar no nada más de los proveedores profesionales, como son
los médicos, las enfermeras, etcétera, todos los profesionales de la salud, sino también en las instituciones que proveen de bienes a los médicos y profesionales de la salud para llevar a cabo sus diagnósticos o tratamientos. Bueno, Compassionomics Nomics, entonces nos da beneficios por un lado para el paciente y beneficios por otro lado para el médico. Dentro de los beneficios que da para el paciente, por ejemplo, en el estudio que hicieron Tracy y Mazareno, se dieron cuenta que la compasión incrementaba la adherencia al tratamiento de parte de los pacientes, porque los hacían mucho más empáticos y mucho más conscientes de su enfermedad. Disminuían la carga viral en los pacientes que eran infectados por virus. Me imagino que estudiaron pacientes con HIV y cositas de este tipo, donde la carga viral es un elemento importante. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían mayor trato médico, con su médico siendo más compasivo, disminuían su carga viral en una mayor cantidad. Mejoraba definitivamente la analgesia, mejoraba los niveles metabólicos de algunos indicadores como la glucosa, por ejemplo, incrementaba la respuesta inmune del paciente a su enfermedad y sobre todo incrementaba el compromiso o el autocuidado del paciente. Al final también se veía que incrementaba la calidad sobre la vida del paciente y eso es una de las cosas más importantes. En tanto que el médico lo hacía ser más meticuloso, disminuía las posibilidades de que el médico tuviera un error médico, disminuía fuertemente el burnout. Y este es un dato muy interesante. En una encuesta que hicieron con médicos vinculados con la Universidad de Harvard, a la hora de hacer el encuestamiento, se dieron cuenta que el 56% de estos médicos en su encuesta decían que ellos no tenían tiempo para ser compasivos. Y esto dio pie a que estos médicos hicieran un estudio en ver en cuánto tiempo les llevaba a los médicos el ser compasivos. Y se pusieron a hacer análisis y véanlo, está muy interesante en el portal de Compassionomics, ahí hay un video y se van a dar cuenta de cómo tomaba unos pocos segundos, un minuto, 40 segundos, el dar una muestra de cariño, de compasión de parte del médico hacia el paciente. Nada más, un minuto. Y 56% de los médicos decían que no tenían tiempo para ser compasivos. Y además, el ser compasivo, con esa empatía, pues mejora mucho la confianza del paciente con su médico. Comentábamos hace un momento que en medicina el médico no siempre puede curar, pero sí puede consolar. Y ese consuelo que le da al paciente, pues va a mejorar mucho la confianza que el paciente tenga con el propio médico. Este es un artículo que me encontré en JAMA, lo pueden ver también, aquí abajo está la referencia, y es de dos médicos, de Strange y de Castellanos. Y estos médicos hacen, y me llamó la atención de que se publicara en JAMA, que es una revista, es el Journal of the American Medical Association. Es un journal muy fuerte, con un índice de calidad muy alto, y seleccionó este artículo. Medicina, una ciencia. Aquí está traducido al español y dice cuidado, pero la palabra era care. Y si ustedes recuerdan, en el libro de Compassionomics, ellos mencionan la palabra care como una palabra clave en el arte de la compasión científica, vamos a ponerlo así. Y es un acrónimo de las características que debe tener el médico para ser compasivo. Y estos médicos, aquí Strange y Castellanos, dicen que en la época donde el Big Data, el análisis predictivo, los dispositivos médicos y la inteligencia artificial están invadiendo al campo de la medicina, sin duda estos avances tecnológicos han transformado el panorama de la atención médica, ofreciendo mayor precisión, mayor eficiencia. Pero el arte de la medicina es un arte intemporal y se basa en gran parte en la compasión y el cuidado, care, que da el paciente, el médico a su paciente. Y este sigue siendo un aspecto fundamental de la atención sanitaria centrada al paciente. Esta frase la extraje yo directo de esta referencia, pero
la reflexión aquí es que estos son elementos humanísticos que caen dentro del componente espiritual, por eso la emoción moral, aunque la mente procesa la emoción, tiene un fundamento moral, ético, importante. Y eso está dentro del campo del ser espiritual del médico. Y esto en la plática lo vamos a analizar un poquito más. ¿Qué otros elementos humanísticos, morales están dentro de la actividad del médico? Pues aquí les puse yo esta infografía muy interesante, donde ustedes pueden ver, aunque estén en inglés, que hay muchos elementos espirituales dentro de la relación médico-paciente. Las cuatro cualidades de compasión, y que es lo que en inglés es el acrónimo de CARE, es el apoyo que le brinda el médico al paciente, el ser el médico una escucha activa o alguien que no nada más escucha al paciente, sino que en esa empatía que vimos en el constructo, rebasa el nivel de la escucha para volverse alguien que acompaña al paciente en ese diálogo. Lo debe hacer con mucho respeto, sobre todo siendo un tema espiritual. Debe haber muchísimo respeto hacia la espiritualidad del paciente y desde la plataforma de quien da ese consuelo. Y la empatía. La empatía ya lo veíamos en el constructo mexicano, en la escala de medición de la compasión. Bueno, vámonos un poquito hacia el término de compassionomics, que es la compasión, y el omics, el arte y la ciencia de la compasión. El arte de la medicina es curioso, interesante, y entonces hice yo una búsqueda para ver cómo podíamos explicar esto. Bueno, el documento que escribe aquí Strange Castellanos, que es el que les estoy relatando, comenta que la importancia de la compasión y el respeto, la empatía, la asistencia en la gestión sanitaria pueden combinarse con la ciencia y la tecnología para mejorar los resultados y el bienestar de los pacientes. Y el médico debe insistir en que esto es reproducible y además es algo que se puede enseñar a los estudiantes de medicina y al resto del equipo, cómo ser compasivo. Bueno, vamos un poquito a la historia, porque esto es interesante. A ver, el concepto de alma realmente lo podemos nosotros empezar a ver desde Aristóteles, con los griegos clásicos. Y muchos de los estudios de Aristóteles fueron condenados en su época. Sócrates, Platón, estaban todos muy perseguidos por sus ideas, eran grandes revolucionarios. Pero Aristóteles logró preservar en sus escritos, por eso es importante escribir, algunos de esos conceptos. Y Tomás de Aquino, que es un santo importante dentro de la Iglesia Católica, retomó muchos de los escritos. Tomás de Aquino era prácticamente la época medieval, cuando los monjes se dedicaban al estudio de los papiros y los libros antiguos y hacían las traducciones del griego a otros idiomas, habitualmente era el latín. Y hacían un análisis y a la hora de hacer la traducción, pues fue entendiendo un poquito los conceptos de alma y los empezó a meter hacia conceptos de filosofía, sobre todo vinculados con la lógica, con la moral y por lo tanto terminaron en la ética. Entonces, estos dos grandes pilares fueron los primeros que empezaron a ver. Y de ahí nos saltamos, son gentes del siglo XII, XIII, nos saltamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX tenemos otro gran personaje que es William Osler, que escribió este libro, Aquanimitas. Es un libro que escribe, y ahí lo pueden ver ustedes, como conferencias a estudiantes de medicina, de enfermería y a médicos. ¿Y qué es lo que él tocaba en estas conferencias? Que la medicina era una ciencia incierta y un arte de la probabilidad. Era de los primeros que empezaba a vincular medicina y arte. Y estamos hablando del siglo XIX, y hay que entender un poquito el entorno del siglo XIX.
Posteriormente, ya a finales del siglo XX, hay otro gran filósofo que es Ramón Lucas, también sacerdote legionario, que escribió un excelente libro que se llama El hombre espíritu encarnado. Este se los recomiendo que lo lean. Es un libro básico para entender la bioética, pero el fundamento aquí es la definición que da Ramón Lucas sobre lo que es el hombre, ¿no? Un espíritu encarnado. Y esto va muy interesante porque en el siglo XIX, cuando William Osler se estaba formando, William Osler nace en Canadá, se educa en los Estados Unidos, después va a Viena, a la escuela vienesa astrohúngara, que era la líder de la ciencia del siglo XIX. Y ahí se encuentra a Virchow. Virchow era un anatomopatólogo. Virchow se considera el padre de la anatomopatología moderna, él fue el que empezó a reclasificar todas las enfermedades con una visión científica, porque hasta ese momento se prohibían las autopsias y en el siglo XIX se comienza ya a liberalizar el uso de la autopsia y cuando abren se dan cuenta de que pues los humores que pensaban que eran lo que producían la enfermedad, pues no eran más que abscesos o tumores o diseminación física de enfermedades dentro de la corporalidad del ser humano. Y entonces Virchow comienza a hacer una transformación de la medicina basado sobre todo en estudios que había hecho la ciencia utilizando instrumentos como el microscopio que Anton Leeuwenhoek había descubierto un siglo antes y que habían descubierto cuando crean el microscopio, pues que existía la vida microscópica, ¿no? Las bacterias, las células vegetales, etcétera. Y entonces, gracias a Leeuwenhoek, se pasa al concepto de que la vida no es nada más un humor, como lo venía mencionando la teoría aristotélica de lo que era la vida, sino que la vida eran procesos que se daban a través de una estructura microscópica. Y todo el siglo XIX estuvo ahí dándose grandes debates sobre lo que era la vida, la enfermedad y cómo estaba hecho el cuerpo, ¿no? Y aquí viene Charles Darwin. Darwin es un personaje muy interesante. El papá de Darwin era médico y lo metió a estudiar medicina, pero a él no le gustaba la cirugía y entonces salía horrorizado de eso. Y entonces su papá dice, bueno, pues si no quieres estudiar medicina, ¿qué va a hacer? Y lo metió de clérigo. Charles Darwin era inglés, entonces ahí lo mete como clérigo y termina de clérigo rural, pero era un hombre expediciones que eran muy comunes todavía en el siglo XIX y pues hizo sus viajes alrededor del mundo, muy inspirado en los trabajos de Humboldt. Llegó a las Islas de Pascua, donde escribió todas sus teorías de la evolución. Y Darwin fue uno de los primeros que empezó a traer a la ciencia hacia el campo de la medicina, porque él era muy observador y la ciencia se fundamenta en la observación detallada. Él era de los primeros que empezó con la metodología científica profunda. Entonces, se encuentran con otros dos personajes que ustedes conocen bien, a Robert Koch y a Louis Pasteur, Koch en el área alemana y Pasteur en el área francesa, donde empezaban, de hecho, no es que fueran médicos, Louis Pasteur no era médico, era químico, y él empezaba a trabajar mucho sobre la vida microscópica de las bacterias, pero muy vinculado, siendo francés, al vino. Él interesaba mucho la parte de la fermentación, etcétera, etcétera. Y Robert Koch no, Robert Koch era más médico y establece las teorías de la enfermedad infecciosa y empieza a meter mucho el concepto de ciencia en la medicina. Ya no se valía describir a una enfermedad nada más desde el punto de vista filosófico, sino que había que generarle un atributo físico demostrable a través de la ciencia, vamos a ponerlo así. Y así es como terminamos entonces en que la filosofía se empieza a encontrar de una manera real con la persona. Y empieza a haber un elemento del componente ético con el componente de la persona. ¿Cómo se mezcla la moral con la parte física?
que la parte física tiene dos grandes elementos, la parte biológica y la parte mental. Pero estos elementos, aunque nosotros los podemos intelectualmente separar, en la realidad, en la vida, están perfectamente unidos entre sí, igual que están con la parte social, igual que están con la parte espiritual. No se pueden separar, porque al separarse, la persona deja de ser persona o muere. Eh, ah, de hecho, el acto ético se describe como la forma de poner en práctica las competencias del médico, en este caso. Hay ética en todas las profesiones y hay ética en todos los gremios. Aquí vamos a hablar de la ética del médico. El médico, para generar un fruto positivo en su actuación, tiene que tener un actuar ético. ¿Qué quiere decir la ética? Perseguir el bien del paciente. Eso es lo que es la moral. La moral es la ciencia que nos permite distinguir entre el bien y el mal, el yin o el yang, lo blanco, lo negro. Los nombres que se pongan, pues van a depender de la cultura, la filosofía, etcétera, etcétera. Pero ese es el concepto. El concepto de moralidad es cómo vamos nosotros a poder distinguir entre el bien y el mal. Y cuando uno hablaba o habla uno en la ética de generar frutos positivos, es perseguir el bien. Entonces, lo que está buscando el médico es perseguir el bien del paciente. Y el avance de la medicina no debe limitarse nada más a los componentes físicos, mentales o sociales, sino que también debe incluir precisamente ese componente espiritual. Hay mucha confusión a veces. La gente piensa que el componente espiritual y el componente mental son lo mismo. Y no, son diferentes. El componente mental, digamos que es el vehículo a través del cual el ser humano puede manejar. Es como el software y la computadora. El software le va a decir a la computadora cómo mover su electrónica, vamos a decirlo, para obtener un resultado preciso. Pero el software y la computadora no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Y es lo mismo que sucede en el componente espiritual y el componente mental. ¿Tiene la compasión un lugar en la medicina del siglo XXI? No estamos hablando que las máquinas van a tomar el rol de los médicos, de que la inteligencia artificial es lo que va a suplir al médico y que los médicos se van a quedar sin trabajo porque van a llegar los robots a hacer medicina. Pues no, realmente no, por ahí no va. Y esto lo pongo aquí, esta es una cita de Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II, siendo papa, dio un discurso en el Día Mundial del Enfermo en el año 2000. Y él mencionaba una frase muy buena: contemplar el rostro de Cristo en los enfermos. Claro, Juan Pablo II era católico y él seguía el lenguaje y la visión de la religión católica, pero fue un gran líder. Y en la vida espiritual hizo una profundización enorme en el concepto espiritual. Y dio origen, no a esta frase, sino la espiritualidad. Ya veían ustedes que desde Santo Tomás de Aquino, bueno, toda la Iglesia Católica desde hace 2000 años, el mismo Jesús era un médico extraordinario, curaba pacientes por toda la manera como lo hacía, pues era nada más como Jesús lo hacía, pero tenía compasión de la gente y actuaba de manera compasiva. ¿Por qué? Pues porque Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, pero era verdadero hombre y el hombre verdadero debe ser un hombre compasivo. Así la Iglesia Católica pues ha generado dentro del campo de la salud católica el concepto de piedad, vamos a ponerlo así. Pero la compasión va más allá de la piedad. La piedad probablemente sea una de los valores que tiene el humanismo cristiano, pero la compasión es una actitud que ya vimos al principio de esta plática, que es producto de un constructo perfectamente medible y ubicable dentro de la mente de la persona. No es un concepto religioso, no es un concepto espiritual, es una emoción moral, como lo explicamos al principio de esta plática.
Y hospitales como el Calvary Hospital. Este hospital es real, esta es una foto, está en Nueva York. Y les quise tomar esto, se meten ustedes ahí a buscar, ¿qué es el Hospital Calvary? Lo puse en español, Calvary está en inglés, y si ven ustedes ahí en el símbolo del Calvary Hospital, son las tres cruces, porque habla del Calvario, y es una plática esta de compasionómica, ahora sí salió muy accidental que lo estemos diciendo en la Pascua, justo después de la resurrección y justo después de la pasión. Porque este hospital está inspirado precisamente en la pasión de Cristo. Bueno, el Hospital del Calvario, así se llama, Calvary Hospital, es un hospital hospicio en Nueva York. El Calvary es el único hospital especializado en cuidados agudos, totalmente acreditado del país, que brinda exclusivamente cuidados paliativos a pacientes adultos con cáncer avanzado. Es un hospital de alrededor de 200 camas y para entrar a este hospital uno tiene que tener el diagnóstico de que es un paciente terminal, un paciente desahuciado. Tiene que haber el término de que este paciente es incurable y ya la ciencia médica hizo todo lo que tenía que hacer y lo único que espera es la muerte. Así es el requisito de ingreso a este hospital. Yo tuve la oportunidad de conocer al director de este hospital, que es el doctor Michael Brescia. Michael Brescia, a lo mejor a ustedes les suena el nombre, porque Michael Brescia era un gran nefrólogo que trabajaba en la Universidad de San Luis en los Estados Unidos y fue el creador de la fístula de Brescia-Cemino, que es la fístula que se utiliza, es una anastomosis arteriovenosa que se hace en las extremidades superiores para crear dilatación del sistema venoso y puedan hacer hemodiálisis. El doctor Brescia era nefrólogo y se dedicó en San Luis precisamente al cuidado de los enfermos nefrópatas. Y él fue el creador de la famosísima fístula de Brescia-Cemino. Y si ustedes ven aquí, él está ahorita en una foto, en una escultura que está en la entrada de este hospital del Calvario, el Calvary Hospital, que yo lo conozco porque fui a visitar al doctor Brescia cuando era yo, otro día les platico, porque estaba ahí, yo fui presidente de la Asociación Internacional de Escuelas de Medicina Católicas y fui al Medical College de Nueva York y pasé a saludar al doctor Chemín, digo, Brescia, perdón. Y Michael Brescia era un hombre extraordinario. Cuando yo lo vi, que fue en 2006 más o menos, una cosa así, él ya tenía 70 y pico de años, una cosa así, y se había retirado de la nefrología y era el director médico de este hospital que se dedicaba nada más a la atención de los pacientes moribundos. Y él me decía que a pesar de que eran muy estrictos en la admisión de estos pacientes, el 10% de los pacientes, el 10% de los pacientes admitidos se daban de alta por mejoría, lograban sobrevivir su enfermedad terminal. Hubo muchas experiencias místicas que él tuvo dentro de este hospital. Y aquí está en la entrada del hospital donde hay una escultura que está puesta ahí, que él mandó a hacer, él era el inspirador de esto, y se llama el Compatitor, dice así, de Compatitor, ¿no? Una escultura inspirada y diseñada. Y es la palabra que sería el médico compasivo. Y trata de explicar cómo es el médico compasivo ante el paciente. El doctor Brescia desafortunadamente ya falleció, pionero de la diálisis renal, como les decía, murió a los 90 años en el año de 2023, el año pasado, y falleció en Nueva York, rodeado de su familia, en su casa en Georgetown Heights a los 90 años. Una gente verdaderamente extraordinaria. Y como persona, así como lo ven que se reía de todo. Y las historias que tenía eran extraordinarias. Bueno, como conclusión de esta plática, la importancia del actuar médico bajo la conciencia ética. ¿Tiene algún beneficio? Ya vimos algunos de ellos, pero déjenme, después de todo lo que platicamos, tratar de hacer
algunas conclusiones. Primero, las investigaciones sobre la espiritualidad indican beneficios potenciales para el médico, tales como una mejor capacidad para afrontar la enfermedad, una reducción de la ansiedad de parte de los pacientes. Recuerden que esto baja el uso de los analgésicos de una manera muy importante, porque el paciente se siente acompañado, se quita la ansiedad y se quita la angustia. No se eliminan, pero se disminuyen a niveles importantes. Y en general hay un mayor bienestar para el paciente. Déjenme ver aquí cómo avanzamos ya es la última la que queda acá, cómo construir mejores relaciones de confianza entre el médico y el paciente, cómo mejorar los resultados y la satisfacción a la lealtad de los pacientes y cómo reduce el estrés y el agotamiento de los profesionales de la salud. Y esto es muy importante porque el médico actúa mucho, trabaja mucho, se preocupa mucho, pero si es compasivo, parte de lo que le da al médico a su paciente lo recibe el propio médico y le baja mucho esta ansiedad y ayuda mucho en este sentido. Bueno, pues este es el final de esta plática. Muchas gracias, Uriel, por haberme invitado. Y creo que podemos aquí pasar a las preguntas y respuestas, si es que hubiera alguna de ellas, para esta situación. ¿Eh? Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por darnos ahora el contexto de este gran término que seguramente iremos trabajando durante todos estos años, décadas, hasta perfeccionarlo y que llegue al diccionario, ¿no? Como suelen ser los conceptos innovadores y que ya se empiezan a usar. Y pues, digo, hacer un poco de retroalimentación, doc, dándolo en la práctica clínica real. Nos mencionan muchos, incluso abogados, la mayoría de demandas o quejas de los pacientes, pues no es por el tratamiento, es por un maltrato, es por una falta de compasión, una falta de empatía hacia el paciente. Entonces, el reconocer también que la compasión es una emoción humana también nos cambia el chip en decir, ok, la puedo sentir, la puedo expresar. Y eso es importante. Hay veces que ni siquiera sabemos cuáles son las verdaderas emociones, ¿no? Y eso, el ya tener los conceptos y estos datos increíbles, ¿no? De los pacientes terminales que el 10% se aliviaba o mejoraba, dices, wow, pues ¿qué pasó ahí, no? Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Y estamos en esta época de revoluciones de la conciencia y de nuevos términos. Por ejemplo, el mindfulness también está tomando mucha relevancia. Seguramente encontremos esa manera de entrelazar todo este nuevo conocimiento para de verdad ahora sí tratar a los pacientes al 100%, ¿no? En nuestro caso, que es atender pacientes, pero yo creo que el término de compassionomics, pues aplicaría yo creo que para absolutamente todas las relaciones humanas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, colegas, la pueden hacer en el chat y con gusto las hacemos, o si alguien quiere levantar la mano y opinar con su voz, pues lo puede hacer. Así es que podemos estar pendientes. Hay muchos comentarios, doctor, de muchas gracias por su charla, felicidades. Y bueno, mencionan, somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Bien. Sí, a Y ver. no, eso es muy interesante. Mira, lo importante, y yo estoy muy agradecido con cada uno de los que se han conectado ahorita a escucharnos, porque, a ver, uno no es dueño de la verdad, ¿eh? Entonces, todo lo que yo digo aquí es producto de un análisis académico. Nosotros vamos y buscamos las cosas, ¿no? Pero las cosas están ahí, están para encontrar. Lo que pasa es que estamos perdiendo la capacidad de reflexión, como que nos volvemos más autómatas, ¿no? Y esto lo que nos permite es encontrarnos, que no nos dé miedo de sentir esta emoción y que le hagamos caso a la emoción, porque no la podemos dejar atrás. Creo que hay una manita ahí de Así es, Mario Arriaga. Mario Aguirre. ¿Le vamos a activar el audio, Mario? Adelante. Buenas noches.
Buenas noches. Eh, un gusto y felicitarlos por estas ponencias, ya que nos son de mucha ayuda al personal médico, que día a día nos enfrentamos ante el dolor y sufrimiento ajeno. Soy de El Salvador y es grato, ¿verdad?, para mí saber de que grandes eminencias como el doctor que dio la conferencia no dejan de lado este enfoque, el enfoque biopsicosocioespiritual, que sin duda es una revolución, ¿verdad?, para la medicina y para un mejor abordaje integral del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Arriaga. Le agradezco muchos comentarios. Saludos a El Salvador. ¿Eh? Gracias, gracias. Cada vez llegamos a más países y bueno, colega Mario, pues bueno, puede ser nuestro embajador allá y compartir también nuestras sesiones por allá con todo gusto nos puedes escribir por ello. Hay una pregunta, doctor, déjeme leérsela. Preguntan, ¿qué consejo nos puede compartir para mantener en equilibrio nuestras creencias y valores personales en un ambiente tan agotador como lo es el ambiente médico? Muy buena pregunta. Mira, yo diría que lo más importante es no despersonalizarnos. Por eso puse la diapositiva del pescadito este rojo que va al frente de muchos amarillos, ¿no? Y la conciencia del médico es el motor de sus actividades. Ustedes recuerden que los dos grandes elementos, la inteligencia y la voluntad, son los que van a expresar el valor moral de una persona a través de los principios, de los valores. Y el mecanismo es un mecanismo mental y van a utilizar al cuerpo pues para poder hablar, gesticular, moverse, actuar, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración de lo físico, lo mental, lo espiritual, en un contexto social, es lo que le da precisamente ese liderazgo al médico. Y el médico no debe ser prepotente, debe ser humilde, debe ser sencillo, pero muchas veces esa humildad ilumina a los demás. El médico que actúa de manera correcta, íntegra, habitualmente brilla y se convierte en ese líder que puse yo en la diapositiva con los pescaditos. Eh, Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Ser íntegro con el pensamiento de uno, no tener que quedar bien con los demás, sino con uno mismo, con su conciencia, y utilizar la inteligencia y la voluntad para podernos adaptar al entorno social donde nosotros nos estamos moviendo. Si el entorno social es algo que va en contra de nuestra conciencia, pues ya veríamos qué juicio se toma y qué decisiones se toman. Pero no recurrir ni a la violencia, ni a la prepotencia, ni al autoritarismo, ni a yo soy dueño de la verdad y cosas de ese tipo. Eso no funciona. El ser humano es un individuo racional y hay que dialogar con las personas. Precisamente la compasión requiere de una cantidad enorme de diálogo, es empatía que hay, lo que puse yo ahí de escucha activa. Hay que apoyar y escuchar activamente qué es lo que nos transmite el paciente, que muy probablemente lo que nos transmita son emociones. No vamos a captar signos o síntomas, eso ya los vimos desde el punto de vista del análisis clínico, pero las emociones del paciente, cuando él las transmite, es lo que nosotros debemos buscar de entender, de comprender, de generar una empatía. Por eso en el constructo que me gustó mucho de estos psicólogos de la universidad que hicieron eso, y ahí está la referencia, ¿no? Perfectamente clara, y cuando leí yo el artículo dije, pues qué inteligentes, ¿no? Hicieron a base de un cuestionario y fueron construyendo conciencia, cómo poder medir el nivel de empatía y de compromiso y de ganas de ayudar al paciente y con ello llegar a lo que es la compasión, Sí. ¿verdad? Como un constructo interesante. Espero que esto me ayude a entenderlo un poquito mejor y le dé la valía a su ser
porque Mm. usted vale mucho. Hay que saber nada más transmitir. Sí, seguramente, seguramente sí. Hay dos preguntas bien interesantes. La primera, Doc, nos preguntan, ¿por qué no hacen un perfil psiquiátrico y psicológico a los médicos? Voy a poner un escenario, complementando un poco esa pregunta. Sabemos, tenemos a un médico, un especialista, un médico de la especialidad que sea o de lo que se dedique a la clínica, en un hospital, en un sistema de salud como el de México y en su consulta privada. Atiende a los pacientes de diferente manera. En la consulta privada le dedica más tiempo, más atención, tiene mucha consulta. Y en la consulta de una institución pública, seguramente hasta reportes le meten porque es malo con los pacientes. ¿El malo es el médico o es el sistema? Ah, pues muy interesante. Esto va precisamente al entorno social. El entorno social implica el trabajo, implica la estructura donde uno se desenvuelve, ¿no? Uno no es autónomo, sino que uno es una variable del entorno social, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que ver es que este médico tiene que tener el valor de encontrarse a sí mismo. Si veíamos en la presentación, se hablaba del burnout. El burnout que traduciéndolo al español, pues es ese agotamiento, es esa que el paciente, pues el médico, perdón, se va destruyendo a sí mismo por estar trabajando y se va deshaciendo. El problema es que si el médico se deshace, pues se pierde su solidez y comienza a tener problemas, ¿no? Y esa doble personalidad no es buena, ¿no? Yo creo que el médico debe tener una sola personalidad. Ahora, que su voluntad y su inteligencia le hagan convivir con el entorno de acuerdo a cómo se va dando las circunstancias, eso no es doble personalidad, eso es inteligencia, ¿no? Mm. Pero debe haber una inteligencia mayor. Por eso el ser líder es más importante. Yo creo que el atributo de liderazgo está muy vinculado con el éxito profesional de las personas, sobre todo del médico. El médico, aunque nos quieren masificar, nos puede masificar. El médico es el líder del sistema de salud. Y hay otros actores del sistema de salud que son muy importantes para el servicio médico, pero no son médicos. Y el médico es el que tiene que tomar las decisiones, es el que tiene que dirigir a los demás, es el líder del sistema médico. Y si el médico es compasivo, primero se va a estar ayudando a sí mismo de no volverse loco o no destruirse a sí mismo. Y segundo, pues va a beneficiar a su entorno y a su equipo haciéndolos mejores y que tengan mejor rendimiento. Pero obviamente, si el médico está enfermo, bueno, pues entonces va a enfermar a los demás. Y si la enfermedad es mental, pues está peor todavía, ¿no? Digo, yo siendo director de la Escuela de Medicina, que la dirigí 21 años ahí en la Universidad de Anáhuac, eh, me encontraba a veces con chicos que tenían serios problemas de estructura mental y muchos de ellos los invitábamos a dejar la carrera y los orientábamos hacia áreas que no fueran tan estresantes, que los hicieran destruirse a sí mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Hay otra pregunta, Doc. ¿De qué manera podemos tener compasión por los pacientes sin sumergirnos tanto en la enfermedad de nuestros pacientes, sin apegarnos tanto al paciente? Bueno, entendiendo al paciente en su contexto de persona, la dignidad del ser humano es algo que hay que respetar mucho. Y cuando uno se vuelve muy paternalista, pues está rompiendo la dignidad de la persona, porque el paciente quiere tener un médico con el cual pueda dialogar y pueda ser escuchado, pero no ser manejado. No hay que, no hay que confundir, ¿no? Y es que a veces la angustia que puede tener el médico lo puede estar llevando a hacer recomendaciones o acciones que no son éticas, por un lado, o correctas desde el punto de vista de la guía de tratamiento o de diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que respetar el resto. ¿Se acuerdan que vi esa infografía donde pongo todos los aspectos morales que están alrededor de la dignidad de la persona? Entonces yo
Yo disfruto mucho leyendo un poco de filosofía y repasando esos conceptos, porque cuando uno se da cuenta de que uno debe ser respetuoso con la dignidad de los demás, tanto de los colegas como de los pacientes, se mete uno menos en problemas, disfruta más la medicina y lo aprecian más a uno como una persona positiva, ¿no? No negativa, ética. ¿Eh? No sé, Uriel, si con eso contesté. Sí, seguramente. Sí, claro que sí, doctor. Seguramente no, sí lo hizo. Nos pregunta, bueno, más que preguntas, comentarios, nos hubiera encantado tener esta charla justo en el COVID, nos hubiera ido un poco mejor con los pacientes. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, oye, ahora que mencionas lo del COVID, es muy interesante porque, mira, un médico compasivo es reflexivo hacia sí mismo y si uno ocupa un puesto directivo, obtiene la fortaleza que necesita para ir a defender y exigir lo que debe uno exigir para beneficiar a ese paciente, sin que llegue uno a crisis, ¿no? Yo soy egresado de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y me tocó ir despuesito del 68, justo en el 71. Entonces, una época muy difícil socialmente, pero pues ahí también nos entrenaron para ser líderes sin miedo, pero inteligentes. O sea, no somos violentos, sino somos inteligentes. Y la inteligencia hay que fundamentarla en una buena ética. Entonces, yo creo que la ética, aquí lo que repasamos es que la compasión, como tú lo decías bien y lo recalcaste, es una emoción moral. Es algo que genera dentro de nuestros, eso sí está en el componente mental. ¿Sí me entiendes, no? sí, La parte espiritual no, pero la parte moral tampoco, pero la parte de emoción sí. ¿Por qué? Porque se comienza a generar una serie de reacciones que la computadora cerebral pues ahí va a ir alocándolas, ¿no? Y algunas de ellas son actitudes y acciones muy concretas. A lo mejor nos falta el valor de decidirnos por algo a favor de nuestro paciente. Y con la compasión, ¿por qué? Porque la compasión es diálogo. O sea, uno no puede ser compasivo sin comunicarse con el paciente. Y el concepto de escucha activa es lo que nos va a dar la capacidad de obtener esa información para después nosotros generar una emoción moral que nos puede dar, ser el detonante o el empujón que necesitábamos para actuar de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, me quedo esta noche despierto en guardia y estoy con él, ¿no? O con ella. Y no me importa, pero yo aquí estoy, ¿no? O voy mañana y me peleo que le traigan su medicina y que se la den, etcétera, etcétera. Ese pequeño empujoncito que necesitábamos, muy frecuentemente es producto de esta compasión. Por eso es que estas gentes en Estados Unidos dicen, bueno, vamos a hacerlo una ciencia. Y cuando me encontré el constructo de la UNAM como una escala para medir la compasión, y ellos, yo los invito también a que vean ese artículo, ellos dan inclusive el grado de relevancia dentro de la compasión. Son 26 ítems en el constructo y son ítems muy interesantes. Digo, la plática no nos da eso, habría que tener todo un curso de tener esas cosas ahí, pero yo los invito a que lo lean y van a ver cómo seleccioné 9 de los ítems para presentarlos. Y si ustedes pudieron haber leído esas preguntas, pues son preguntas que a lo mejor son normales, pero el problema es, como decían, el 56% de los médicos de Harvard que dicen que no tenían tiempo de ser compasivos. Pues yo creo que Harvard es peor que el Seguro Social aquí en México, Mar, porque en el Seguro Social México te dan una lista de 30 pacientes que tienes que ver en 8 horas, ¿no? Quién sabe cuántos pacientes tengan que ver en Harvard, ¿no? Pero pues si no les da tiempo para tener un minuto de compasión, pues entonces estamos mal, ¿no? sí. Estamos mal. Justo. Bueno, pues agradeciéndole de nuevo su valioso tiempo de estar con nosotros, con este grupo que ya veo que traspasó fronteras y que Oh, muy bien, todo el mundo, ojalá pudiéramos platicar ya después tomándonos un café. así será, y que sus palabras llegan a muchos lugares. Agradecele, Doc, y bueno, a los colegas que están conectados, recuerden que el enlace de asistencia está justo ahora en el chat.
les pido lo llenen, lo vamos a dejar ahí un ratito. Y bueno, invitarlos a nuestras próximas actividades. Tenemos 2 clases la siguiente semana. El día martes vamos a hablar de investigación médica y metaanálisis para quienes les gusta la parte de investigación. El día miércoles tenemos clase de justamente la calidad en el consultorio médico, temas que pues no nos enseñan a veces en la carrera y que son muy, muy necesarios, ¿no? Invitarlos también a nuestro curso de gestión en salud y derecho a la salud, perdón, calidad y derecho a la salud, que justamente es para empoderarnos y para darnos cuenta de los temas legales que a veces no conocemos y que nuestra praxis lleva ahí tatuados, per se, por el simple hecho de ejercer la medicina. Entonces, el saber qué nos puede pasar, cómo nos podemos defender y qué es lo correcto en términos legales, pues nos llevará a una mejor práctica. Y para quienes les gustaría tener un puesto directivo en algún instituto hospital, que seguramente en la carrera de medicina todos pensamos en eso, pues bueno, nos dará más herramientas para ello. Y bueno, la información se les estará haciendo llegar, al igual que sus constancias al respecto. Doc, pues un mensaje para acabar la charla e irnos a descansar. No, pues muchas gracias y de verdad es un grupo fuera de serie. Muchísimas gracias a todos ustedes y cuenten conmigo y ahí está mi correo electrónico, los que quieran mandarme algún mensaje, encantado. Muchas gracias, Uriel, y gracias Gracias a usted. a MedScientific que están haciendo cosas tan buenas por la medicina mundial. Así sea, doctor. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.